Bienvenidos al podcast más entretenido de la radio digital, un espacio para debatir, opinar y crecer en este mundo mágico del aprendizaje. Bienvenidos a su programa Entre Letras. El progreso de los derechos de autor ha estado asociado y vinculado irremediablemente a la volubilidad política y social de nuestra sociedad, donde el origen del derecho de autor como institución jurídica a finales del siglo XVIII no hace sino demostrar su subordinación a la condición humana, facultad a la que se halla inherentemente atada y ligada como fruto del intelecto de la mujer y el hombre, un tributo que habrá de pagar perpetuamente. Malo Montoto, la difusión en internet de contenidos sujetos al derecho de autor, Madrid, Editorial Reus, 2018. Hoy abordamos un tema muy importante para toda la comunidad del conocimiento, como son las fuentes y su debido uso, en un principio de respeto de la propiedad intelectual o de derechos de autor. Antes del siglo XVIII, les contamos, hubo un gran retraso frente al tema de derechos de autor debido a la gran tasa de analfabetismo y, por supuesto, una circulación de información análoga muy escasa, muy poca información circulaba, y a raíz de eso, pues los altos índices de analfabetismo creó un retraso en este tipo de temas que son tan importantes en las más medias o en los medios masivos digitales de hoy día. Tuvimos la oportunidad de revisar una investigación científica de la señora Emilia Nicoleta Mirea, llamado Nuevas Dimensiones de Internet, Fuente de Información o Propaganda, la Guerra en Red y el Periodismo. Había un apartado muy interesante, donde habla cómo la tecnología trajo consigo misma un cambio superlativo frente a la sociedad del conocimiento a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Los caudales de información se multiplicaron y por eso hacen como hincapié en la importancia del uso adecuado de las fuentes, que son los nuevos retos y condiciones frente al uso de información digital. Por eso es importante y no menos relevante comenzar hablando sobre las clases de fuentes que existen, sus atributos y características, por supuesto, para poder comprender este tema que es tan importante para toda la sociedad del conocimiento. Entonces hablamos de las fuentes primarias, que habla básicamente, hicimos un resumen basado, o un cuadro comparativo radiofónico basado en Carrizo y otros, Manual de Fuentes de Información, Segal, Madrid 1994, López Yepes, Manual de Documentación Audiovisual, EUNSA, Pamplona 1992, y Martín Vega, Fuentes de Información Estudios Teórico-Prácticos, TREA, Madrid 1996. Entonces, haciendo referencia a estas tres lecturas, hicimos un cuadro muy sintetizado acerca de las clases de fuentes, que son tres. En principio, pues la fuente primaria, la fuente secundaria y la fuente terciaria. Hablamos de las fuentes primarias como los materiales que se crearon durante un determinado periodo de tiempo, información nueva o que no ha sido sometida a un tratamiento posterior, selección o interpretación. Las características de las fuentes primarias son las siguientes, que son documentos, artefactos, evidencias originales de primera mano sin un tratamiento posterior. También se puede decir que son registros directos no interpretados de un hecho, acontecimiento o fenómeno. Ahora hablamos de las fuentes secundarias, que son el resultado de las operaciones que componen el análisis documental, descripción bibliográfica, catalogación, indización y a veces resumen. Cuando alguien, por ejemplo, ha trabajado sobre el material y este mismo ya tiene una subjetivación e interpretación. Algunas de las características de la secundaria podríamos catalogar como evidencia con un tratamiento previo, una interpretación, análisis o comentario derivado de una fuente primaria u otras fuentes secundarias. Representa también opiniones, interpretaciones, argumentos y que se han tejido, por supuesto, en torno a un tema o a una investigación o fenómeno. La fuente terciaria es catalogada como una bibliografía de bibliografías. Son listados que hacen referencia sobre documentos secundarios, información que aglutina las fuentes primarias y secundarias y permite detallar y organizar de forma óptima la información. Respecto a sus características, hablamos que consolida y organiza las fuentes primarias y secundarias juntas en una sola fuente para facilitar el acceso rápido a la información. Sobre las clases de fuentes hay que tener en cuenta el tema más importante, como lo es el uso y respeto por la propiedad intelectual, que aplica en medios análogos y por supuesto digitales. Por eso es importante resaltar estas conductas claves a la hora de hacer uso de estos materiales que refuerzan mi sustento teórico, que refuerzan la tesis o la idea que yo estoy llevando a cabo. Por eso es importante dentro de este ejercicio saber cómo escoger las fuentes adecuadas,
que lo tomamos como referencia del video de la especialización de comunicación digital, donde dan estas pautas muy sencillas y quisimos hacer un análisis de este video. Lo primero es determinar el tema a tratar con el fin de realizar una búsqueda óptima y eficaz. La segunda, relacionar las palabras claves de mi tema y de estas mismas surgen mis fuentes secundarias. La tercera, las preguntas orientadoras me permiten dar respuestas al asunto de tema a desarrollar y le dan un rumbo y orden a mi propuesta. En las formas de citar es importante hacer hincapié y hacer un alto en el camino y decir de forma muy clara que plagiar equivale a robar. Es lo mismo que robar, porque estoy tomando la propiedad intelectual de alguien que ya creó algo y me estoy beneficiando de ello sin pedir ningún permiso y sin reconocer ese esfuerzo intelectual que ha hecho la otra persona. Entonces, básicamente, plagiar es robar. Bueno, las formas de citar, hay dos formas de citar muy interesantes. Una es la cita textual, que es básicamente utilizar los apartados tal y como están escritos, aparecen en el libro o la obra y se reseñan entre comillas para darle reconocimiento y reforzar mi idea y darle reconocimiento de paso a la idea del autor original. La otra forma de citar es utilizar la idea original en mi escrito sin perder la coherencia de lo planteado por el autor. Es redondear mi idea a mis palabras, pero sin quitarle coherencia a la idea original. En nuestro bonus podcast de la semana hablamos de que las fuentes se clasifican según el formato y según el origen. Hablamos que el formato aplica según si es texto, digitales o audiovisuales. Y en el tema de origen hablamos de fuentes personales, institucionales o documentales. Nos vemos en el próximo programa y no olviden que es importante citar para no cometer plagio y darle el respeto debido a las obras de los autores y de paso respetar la propiedad intelectual. Nos vemos la próxima semana.